¿no? Dividido entre el área. La presión de poros también, bueno, habíamos dicho, la vamos a definir de igual manera que en el capítulo anterior. Por tanto, la presión de poros es otro esfuerzo, ¿sí? Es otro esfuerzo que es igual, en este caso, al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica. Eso no cambia en absoluto. Y si estuviéramos tratando de calcular en una zona no saturada, bueno, esto lo hemos hablado también, entonces deberíamos de introducir este componente y cambiar la altura piezométrica por una altura H que se mide a partir del nivel freático, ¿no? Esto ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, lo que sí debemos tener en cuenta en este momento es que esos conceptos van a ser exactamente los mismos. Luego llegamos a definir el concepto de esfuerzo efectivo, ¿no? El concepto de esfuerzo efectivo, pues habíamos dicho, queda definida bajo dos textos importantes y que nos van a derivar en una ecuación general de esfuerzo efectivo, ¿no? ¿Qué decíamos? Como concepto, decíamos que este esfuerzo es transmitido a través de la estructura sólida del suelo por medio de los contactos intergranulares. Es un componente del esfuerzo total que se encarga de controlar las deformaciones debido al cambio de volumen y la resistencia al corte del suelo, ¿no? Entonces, es el concepto. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, aquí tenemos una manera de demostrar. En el texto hay otra manera de demostrar, ¿no? La idea es manejar los mismos conceptos y seguramente que llegamos a lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha hecho acá? Vamos a suponer que tenemos un pequeño elemento o una zona más bien de suelo al cual nosotros suponemos que le hemos hecho un corte como si fuera un queso, ¿no? Por la mitad. Imagínense un cubo de queso, ¿no? Y voy a ponerlo acá, no sé, imagínense que tengo ahí un queso de esta manera, ¿no? Imagínense eso. Entonces lo que yo hago en este punto es lo siguiente. Supongo que le voy a cortar esto exactamente por la mitad, ¿no? Por la mitad o por algún lado, ¿no? Lo divido en dos. Y entonces esta área pues va a quedar, por ejemplo, que esta sea X y esta sea Y, ¿no? Estas son estas dimensiones. Y si yo lo veo en planta este corte, miren, veo en planta este corte, pues yo observaría ya a nivel así general, que estaría observando parte de la estructura sólida y el agua que ocupa los espacios vacíos. Otro detalle, en el texto habíamos aclarado de que este concepto es definido generalmente para suelos saturados. Entonces aquí también suponemos que eso se cumple, ¿no? Estamos hablando de suelos saturados, por tanto todos los vacíos acá estarían ocupados por agua. Eso es lo que observaría más o menos. Esa es la ilustración. Y por otro lado, no, yo sé que si lo vuelco esto, pues voy a suponer que justo en este plano, ¿no? Este plano sería este, ¿no? Justo en este plano, en la parte superior también hay partículas que estaban en contacto con estas partículas que están acá abajo. Si yo tomo simplemente una de estas partículas, cualquiera, entonces esto supondría entender que vamos a tener dos partículas que están en contacto, ¿no? Y el contacto va a depender, puede ser un contacto pequeño, como en este caso, miren, ¿no? Entonces vean que tengo aquí esto, un área pequeña, ¿no? Que lo llamamos generalmente área A pequeñito. En este contacto está actuando una fuerza, no sé si lo tengo en la animación, veamos, no me acuerdo. Aquí está la condición de saturación, por eso el nivel freático aparece ahí arriba, ¿no? El peso que esté soportando estas partículas, pues seguramente van a corresponder al peso de este bloque superior. Perdón, se me ha ido cualquier cosa acá. Voy a borrar.
Entonces, en este plano, si yo analizo este plano, pues todo este bloque superior seguramente va a estar representado por un peso, por una fuerza que está en esta dirección, a lo cual le llamamos N en este caso, ¿ya? Puede ser N, pero lo que sí hay que entender que corresponde al peso de todo este bloque superior. Entonces la representamos simplemente por N en este caso. Es una fuerza normal, de ahí viene la identificación de N, ¿no? Es una fuerza normal distribuida en esta dirección. ¿Qué más tenemos? Lo que les decía, debido al contacto entre estas dos partículas sólidas, pues se tiene, ¿no? Se tiene ya una fuerza que se denomina fuerza intergranular, que se está dando en los granos. Por eso viene P sub I. ¿Ya? Entonces P sub I es una fuerza intergranular. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, sabemos que en los vacíos hay agua y el agua genera una presión, ¿no? Y esta presión es la presión de poros. Pero si yo quiero ilustrar en términos de fuerza, seguramente la voy a decir, esto va a ser igual a qué cosa. Aquí está como presión de poros, pero la presión de poros, no se olvide, es igual a fuerza, que la puedo manejar como P igual, pero fuerza del agua, generada del agua, dividido entre el área donde actúa el agua, o sea, el área de los vacíos, ¿no ve? En este caso, hay que tener mucho cuidado con esto, el área de los vacíos. Esa sería, y de aquí yo debería de despejar esta fuerza, ¿no? P sub W sería igual a la presión de poros por el área donde se da esta presión. Simplemente aquello. Una vez que he realizado este esquema, yo puedo realizar el equilibrio de fuerzas. Estoy viendo que aquí voy a tener fuerzas en esta dirección y fuerzas en esta otra dirección. Por tanto, podemos aplicar ese equilibrio de la siguiente manera. Digo, la fuerza normal que representa el peso de todo este bloque debe ser igual a la fuerza intergranular que reacciona acá, P sub I, más, aquí está lo que les decía, la fuerza generada por el agua. Y la fuerza va a ser igual a la presión de poros por el área de vacíos. Y ese área de vacíos, en realidad, pues dice, va a ser igual al área total, que sería todo esto, menos el área de contacto. Aquí está el área de contacto que tiene la partícula, ¿no? Por eso aparece esta área pequeña ahí. Claro, yo sé que el agua está actuando solo en los vacíos, no en los contactos granulares. ¿No es cierto? Por eso tengo que del área total restar el área del contacto, o más bien el área, el área de contacto intergranular. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera ya tengo una ecuación que está en base al principio del equilibrio de fuerzas, ¿no? En este caso, fuerzas verticales. Si yo divido esta ecuación entre el área general, vean, entre toda esta área, porque estoy analizando para todo esto, pues tendría la normal dividido entre el área, que va a ser igual a la fuerza intergranular dividido entre el área, más la presión de poros, en este caso, aquí se mantiene, multiplicado por el área, pues pasaría a dividir a todo esto, y me quedaría la siguiente condición. Miren, fuerza sobre área, esfuerzo. Aquí sé que es fuerza sobre área, también es un esfuerzo, pero en este caso estamos hablando de fuerza intergranular, o sea que se da solamente en el contacto grano a grano, y ese es el concepto en realidad de esfuerzo efectivo. ¿No? Aquí dice el esfuerzo es transmitido a través de la estructura sólida del suelo por medio de los contactos intergranulares. Entonces, fuerza intergranular, entonces por eso la denominamos esfuerzo efectivo, sigma primo. Ya más presión de poros que multiplica a 1 menos el área de contacto entre las partículas dividido entre el área total. Ya hemos hablado de esto hace un momento. Es un área tan pequeña, entonces es una fracción de área
y podemos suponer que esto es igual a 0. Y de esa manera, pues la ecuación viene definida como la hemos visto ya anteriormente. El esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. De ahí viene esta ecuación, ¿no? Entonces, vean que en este caso nosotros hemos agarrado un esquema un tanto más simplificado que lo que aparece en el texto, pero hemos llegado a la misma condición, ¿no? ¿Alguna consulta que tengan hasta acá, jóvenes? Ninguna. Muy bien. Avancemos entonces. Luego habíamos visto también lo que era el principio de esfuerzos efectivos y habíamos dicho, esto fue definido por Bishop con dos hipótesis y las dos hipótesis apuntaban a estas mismas ecuaciones, ¿no? Entonces, la hemos mirado en el texto. Les he dicho, sería bueno que ustedes vayan y revisen la ejemplificación de estos principios. Ahí hay un apartado que describe ampliamente este detalle, entonces ustedes deben ir y hacer lectura de ese punto, ¿no? Luego hemos hablado de lo que es el cálculo de esfuerzos efectivos. Entonces hemos dicho que para el cálculo de esfuerzo efectivo a lo largo del terreno, o más bien a lo largo de la profundidad, más bien, se requiere determinar por separado el esfuerzo total y la presión de poros. Y finalmente aplicar la ecuación de esfuerzo efectivo que acabamos de encontrar. Si yo conozco estos dos valores de manera separada, hago simplemente la diferencia de ambos y encuentro el esfuerzo efectivo. ¿No? Así de simple. Para eso habíamos recordado pues cómo calcular, por ejemplo, el esfuerzo total, y la ecuación general nos decía esto, ¿no? El esfuerzo total es igual a la fuerza o el peso del suelo o más lo que esté en el suelo, etcétera, depende. Esto dividido entre el área, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un terreno cualquiera, una superficie acá, el terreno, vamos a tener una especie de dos estratos, ¿no? Suponemos también que que el suelo está saturado. Vamos a suponer que conocemos los espesores de cada uno de estos estratos, como H1 y H2, ¿no? También vamos a suponer que conocemos el peso volumétrico de cada uno de estos materiales, ¿ya? Entonces, podemos plantearnos el calcular el esfuerzo total en el punto A y el esfuerzo total en el punto B, ¿no? Entonces, podemos plantearnos eso de manera, analítica inicialmente, y luego le podemos poner unos valores numéricos que seguramente ya resultaría ser fáciles, ¿no? Sin embargo, antes de entrar a este esquema, pues sería interesante desarrollar un poco esta ecuación, ¿no? Entonces yo puedo decir lo siguiente: el peso del suelo lo puedo representar en términos del peso volumétrico. Por tanto, voy a decir, el peso del suelo es igual, por ejemplo, al peso unitario de dicho suelo, ¿no? El peso volumétrico del suelo, multiplicado por el volumen. Y el volumen la puedo reescribir en términos de A por la altura o el espesor, por H. Si yo reemplazo esto en esta ecuación, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el esfuerzo total es igual al peso unitario del suelo, ¿no? Del suelo, multiplicado por A por H. Esto dividido entre el área. Por tanto, vean que aquí esto se simplifica y el cálculo del esfuerzo total es sumamente simple. Esto va a ser igual a el peso unitario del suelo multiplicado por H.
¿Qué es H? H es el espesor del estrato, ¿no? Entonces, bajo este principio de acá que tenemos, bajo este principio, yo puedo todavía, ¿ya? Yo puedo todavía generalizar esto. Esta ecuación funciona si solamente tuviéramos un estrato uniforme para un solo estrato. Pero ¿qué pasa si tenemos este caso de dos estratos o más estratos? Entonces uno generalmente dice el esfuerzo total va a ser igual a la sumatoria, ¿no? Uno puede definirlo de esa manera, va a ser igual a la sumatoria del peso unitario del suelo sub I, dependiendo de los estratos, multiplicado por su espesor H sub I. Puede ser H mayúscula, H minúscula, etcétera. Lo que sí hay que entender que H es el espesor. Entonces, esta sería la ecuación general para determinar el esfuerzo total. Y para este caso, bueno, ahora sí puedo decir, ya deduciendo esta ecuación, ahora determino el esfuerzo total para el punto A, por ejemplo. El esfuerzo total para el punto A, entonces, sería igual a ¿qué? Recuerda este. Digo, me paro en este punto y veo qué peso está soportando el punto A. Bueno, solamente el peso del estrato 1 o con un espesor de H1. Por tanto, el esfuerzo total en el punto A va a ser fácil, ¿no? Va a ser igual al gamma 1 multiplicado por H1. No hay más. Hago exactamente lo mismo para el esfuerzo, en este caso para el esfuerzo total en el punto B. En el punto B me paro en este punto y miro hacia arriba. ¿Qué peso está soportando el punto B? Bueno, está soportando el peso del estrato 1 y del estrato 2. Por tanto, ahora sí aplico adecuadamente este concepto y voy a decir para el punto 2, ese peso va a estar relacionado con H1 por altura 1, ¿no? H1 por altura 1, más, es una sumatoria, H2, el peso unitario 2 por H2. Entonces calcularía de esa manera. Y si tuviera otro estrato más abajo, pues sigo sumando, ¿no? Sigo sumando para cada caso. Y entonces el cálculo resulta ser sumamente sencillo, simple. Pregunta, ¿tienen alguna duda de cómo se calcula el esfuerzo total? ¿O está todo claro? Está claro, Inge. Ya, creo que sí, para todos queda claro. Muy bien, entonces esto ya, entonces ya sabemos cómo calcular. Y uno puede ponerle valores, ¿no? Si quiere, para que imagínense que le pongo un espesor de 5 metros, el peso unitario es de 20, aquí le pongo un espesor de 15 metros y el peso unitario es de 18, no sé. Le doy los valores y calculo de manera numérica. Creo que no hay inconveniente. Luego habíamos hablado, por ejemplo, puedo aprovechar acá, perdón. Podemos aprovechar este ejemplo de determinar, por ejemplo, la presión de poros. El esfuerzo total ya ha quedado claro. ¿Qué pasa con, en este caso, la presión de poros? ¿Cómo calculo? Con la siguiente ecuación. Si está saturado, esto es igual al peso unitario del agua por la altura piezométrica de dicho punto, ¿no? Entonces, aplico esta ecuación. Yo podría calcular de igual manera para el punto A, para el punto B. ¿Cómo determino entonces la presión de poros para el punto A? Bueno, peso unitario del agua no va a cambiar. Esto es constante.
esto lo multiplico por la altura piezométrica. ¿Cómo determino la altura piezométrica? Pues muy bien. Yo me paro en el punto A y supongo que instalo un piezómetro ahí. Me imagino instalar un piezómetro justo en el punto A. Y la pregunta es, ¿dónde me marcará el nivel del agua en el piezómetro? En el nivel Bueno, freático. exactamente. En este caso es fácil de darse cuenta que esto me va a marcar exactamente dónde está la posición del nivel freático, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, para este caso, pues eh, la altura piezométrica, esta altura piezométrica de A, pues va a ser igual a ¿qué cosa? A H1. Es igual a H1. Por tanto, aquí puedo decir esto es igual a H1. Hago exactamente lo mismo para determinar la presión de poros en el punto B. En el punto B, bueno, nuevamente, me paro en el punto B, supongo que instalo también el piezómetro en el punto B y me pregunto dónde va a medir el nivel del agua. Nuevamente, en este caso es simple y me mide en el nivel freático. Por tanto, ahora la altura piezométrica para el punto B va a ser toda esta distancia, que será H1 más H2. Entonces, esto va a cambiar y va a ser igual a gamma del agua que multiplica a H1 más H2. Y listo. Ya tengo determinado la presión de poros en el punto A y B. Tengo determinado el esfuerzo total en el punto A y en el punto B. ¿Puedo determinar el esfuerzo efectivo en el punto A y en el punto B? La respuesta es sí. Aplico esta ecuación. Por tanto, determinemos el esfuerzo efectivo en el punto A. Va a ser igual a ¿qué cosa? Esfuerzo total en el punto A. ¿Cuánto es? Gamma 1 por H1. Menos, dice la ecuación, la presión de poros en el punto A. La presión de poros en el punto A es esto. Y aquí tenemos gamma del agua multiplicado por H1. ¿Cuánto es el esfuerzo efectivo en el punto A? ¿Conocemos? H1 menos, miren esto, gamma 1 es un peso unitario saturado. ¿Por qué? Porque aquí estamos con el nivel freático. Por tanto, esto sería gamma saturado, gamma 1 saturado, si quiere, menos el peso unitario del agua. Y ya no se nota nada ahí. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y yo recuerdo, perdón, esto no es más, es menos. No sé por qué aquí ha aparecido el... Esto vamos a corregir también. Está una mezcla de aquellas. Gamma 1 saturado menos el peso unitario del agua. Y yo sé que esto es igual al peso unitario sumergido, ¿no? Entonces, la presión el esfuerzo efectivo en el punto A va a ser igual a H1 que multiplica al gamma, bueno, aquí ya no necesito paréntesis, creo. Gamma prima. Y vean que eso se resume de esa manera. Entonces puedo calcular de esa manera el esfuerzo efectivo.
¿Cómo determino el esfuerzo efectivo en el punto B? Exactamente igual. Aplico esta ecuación. Digo, el esfuerzo total para el punto B es igual a todo esto. Entonces voy a ponerlo gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2. Todo esto debe ser menos la presión de poros en el punto B. La presión de poros en el punto B es igual a esto. Entonces voy a decir esto ya multiplicando, lo puedo multiplicar para ganar un poco de tiempo. Va a ser igual a gamma del agua, ¿no?, multiplicado por H1 más, perdón, aquí debe ser menos también, los signos, no hay que olvidarnos, menos gamma del agua por H2, ¿no? Entonces, si ahora yo miro la ecuación, seguramente voy a poder agrupar, ¿no? Voy a poder agrupar los que están con H1, ¿no? Y también los que están con H2. Puedo agrupar y seguramente voy a tener una ecuación de la siguiente manera. Me van a corregir ustedes si es que está mal, ¿ya? El esfuerzo efectivo en el punto B va a ser igual a H1, ¿no? H1 que multiplica al peso unitario sumergido 1, ¿ya? Más, en este caso, más H2 que multiplica al peso unitario sumergido 2. Y de esa manera encuentro el esfuerzo efectivo en el punto B. Ahora sí, nuevamente la consulta. ¿Esto está claro, jóvenes? Sí, está claro. Gracias. Ya, entonces, muy bien, solamente hay que aplicar la ecuación, ¿no? Solamente hay que aplicar la ecuación en este caso. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, vamos a ver un ejemplo similar al que hemos visto acá, ¿no? Pero en términos de un modelo de laboratorio como el que está en el texto. Es básicamente el mismo gráfico que aparece en el texto y analizamos, pues, por ejemplo, la primera condición, denominada condición hidrostática, donde se supone no existe movimiento del agua, ¿no? Algo que hemos visto también hace un momento. Aquí no tenemos movimiento del agua, por tanto, este modelo pues, nos representa que todos los piezómetros nos muestran un único nivel de agua que está relacionado con esta referencia. En todo este espacio H1, pues lo que hay en este permeámetro es agua simplemente, ¿no? Es simplemente agua y el suelo está desde este punto hasta el punto B. Los puntos de control de los piezómetros están ubicados en el punto A, en el punto C y en el punto B. Se supone que el punto C va a estar a una distancia Z, ¿no? Puede ser el medio, puede ser o cualquiera, no interesa, ¿no? Y el suelo tiene un espesor de H2. Bajo estas condiciones lo que hacemos es exactamente lo mismo que hemos hecho hace un momento. Hemos aplicado el concepto de esfuerzo total y determinamos que el esfuerzo total para el punto A es de esta manera, H1 por el peso unitario del agua. Si es agua, pues este tiene su propio peso unitario acá, ¿no? Para el punto C, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. Nos paramos en C y nos fijamos hacia arriba qué peso está soportando el punto C.
y soporta el peso del suelo con un espesor de Z más el peso del agua que está aquí arriba, ¿no? Eso es todo lo que soporta el punto C. Por tanto, digo, el peso del agua es igual a H1 por el peso unitario del agua más Z, que es el espesor, multiplicado por el peso unitario del suelo. En este caso, gamma saturado, obviamente, suponemos que el suelo está saturado acá. De esa manera determinamos el valor del esfuerzo total en este punto. Y en el punto B, en este caso, bueno, lo propio, ¿no? Nos paramos en el punto B y vemos qué soporta, qué peso soporta. Nuevamente, el peso del agua, pues entra aquí, gamma 1 por gamma del agua, más, que en este caso sería H2, todo este espesor del suelo, H2, multiplicado por el peso unitario del suelo o gamma saturado del suelo. Creo que esto ya no tiene que quedar ninguna duda, ¿no? Aquí ya no hay ninguna duda, ¿ya? Y para el caso de la presión de poros, lo mismo, como lo hemos calculado hace un momento, vamos a hacer referencia a cada uno de sus niveles que aparecen acá. Para el punto A, la altura piezométrica es igual a H1, por tanto, H1 por gamma del agua va a ser la presión de poros en este punto. Para el punto C, nuevamente, la altura piezométrica va a ser toda esta distancia. Eso es igual a H1 más Z, ¿no? Entonces, por eso dice la presión de poros en el punto C va a ser gamma 1 más Z, perdón, H1 más Z multiplica al peso unitario del agua. Para el punto B, de igual manera, la altura piezométrica va a ser igual a toda esta distancia. Por tanto, eso es igual a H2 más H1. Y por eso aparece aquí H1 más H2 debe ser multiplicado por el peso unitario del agua. Y de esa manera encontramos la variación de la presión de poros. ¿Cómo determinamos el esfuerzo efectivo? Igual que el anterior caso. Aplicamos la ecuación de esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Hacemos la diferencia entre cada nivel y vean que esto se va a hacer igual a 0. Aquí vamos a tener Z por gamma del agua simplemente como esfuerzo efectivo. Seguro si yo hago las operaciones algebraicas acá, pues voy a tener este resultado. Y lo propio en este nivel, hago todo esto menos esto y voy a tener como H2 por gamma prima, ¿no? Entonces, ustedes pues deben hacer esa verificación acá en este punto, ¿no? Ahí tenemos gamma, el H, como se ha calculado cada uno de estos elementos por partes, ¿no? Y llegando finalmente a determinar el esfuerzo efectivo. Entonces creo que aquí no hay ningún cambio. Es exactamente igual a lo que hemos visto hace un momento, en 2 puntos nada más, aquí en 3 puntos y con agua en la parte superior. Entonces vean que eso no afecta. Lo que sí hay que tener en cuenta es simplemente los conceptos. Y la otra condición que habíamos mirado, pues corresponde al cálculo del esfuerzo efectivo, ¿no? Cuando se tiene un flujo de agua ascendente, ¿no? Y el modelo obviamente cambia, el modelo va a cambiar un tanto, se supone que el agua viene por acá y se da un flujo en esta dirección, ¿no? Hemos dicho, debido al movimiento del agua, sobre todo en esta zona donde empieza a hacer el contacto con el punto B, ¿no? Entonces se va a generar una altura piezométrica mayor porque la presión del agua va a ser más grande. A medida que esto va avanzando, pues se va a producir una pérdida de carga, ¿no es cierto? Aquí podemos ver esa pérdida de carga hasta llegar al punto C. Por tanto, este nivel ya va a ser menos. Sigue avanzando el agua y se va dando más pérdida de carga de tal manera que cuando lleguemos al punto A, pues este nivel ya esté por acá, ¿no?
Entonces, de esa manera tenemos pues una variación lineal, ¿no? De la variación de las alturas piezométricas. Es como una recta, en otras palabras. ¿No? Entendiendo de que en este caso la altura o la pérdida de carga mayor corresponde a esta altura, ¿vea? Y la cual se denomina simplemente H acá, ¿ya? Pero yo no debo olvidar el concepto. Para mí pérdida de carga es delta H. Aquí obviamente por simplicidad y por el modelo mismo se está utilizando simplemente H, pero yo sé que si hay diferencias de niveles de agua, es pérdida de carga. Eso sí, debo tenerlo presente. Lo mismo entre este nivel y este nivel se va a producir una pérdida de carga también, ¿no? Que va a ser igual a toda esta relación. Ya les había dicho, esto no es más que el gradiente hidráulico, ¿no? Este es en realidad pérdida de carga sobre la distancia donde se produce esta pérdida, aquí está esa distancia, es igual al gradiente hidráulico, ¿no? Y esta pérdida, pues, o este gradiente más bien está multiplicado por z, simplemente, aquí está. Es otra manera de ver esa pérdida de carga. Bien, entonces bajo este escenario yo puedo hacer exactamente el mismo trabajo. La manera de calcular el esfuerzo efectivo no tendría por qué cambiar. Debo aplicar nuevamente la misma condición. Esto no va a cambiar en ningún momento. El esfuerzo total, nuevamente, si se fijan, es prácticamente igual que la condición anterior, porque el esfuerzo total está relacionado con el peso del suelo, ¿no? ¿Qué peso está soportando? No tiene nada que ver con el flujo de agua. Por tanto, si revisan las ecuaciones, seguramente se darán cuenta que el cálculo del esfuerzo total acá es H1 por gamma del agua, aquí va a ser H1 por gamma del agua más Z por gamma saturado del suelo, y aquí será pues H1 por gamma del agua más H2 por gamma del suelo saturado. Es exactamente la misma. Para el caso de la presión de poros, muy bien. Aquí para el punto A dice, veo mi piezómetro y mi piezómetro me marca un nivel acá. Entonces tenemos ahí el piezómetro y el nivel es exactamente igual a H1. Por tanto, para este primer punto, esto es igual a H1 por el gamma del agua, ¿no? ¿Qué pasa para el punto C? Para el punto C, la altura piezométrica pues debe quedar definido como toda esta distancia. El concepto no cambia, ¿no? Pero veo que toda esta distancia es igual a Z más H1, ¿no? Estoy aquí, Z más H1, pero más el gradiente hidráulico por Z. Todo esto. Esta es una distancia. Entonces, debo considerar eso para este cálculo. Y aquí aparece H1, aquí está, más Z, más el gradiente hidráulico por Z. Todo esto multiplicado por el peso unitario del agua. No se olviden que la presión de poros es igual al peso unitario del agua por la altura piezométrica. Nada más. Si ponemos para cualquier punto, esto se hace de esa manera. Entonces solo sigo los conceptos. Vengo por acá y nuevamente la altura piezométrica para el punto B va a ser todo esto. Eso debo cuidar aquí en este punto. Y toda esta distancia es igual a H2 más H1 más H. Y eso aparece aquí. H1 más H2 más H es la altura piezométrica, multiplica al peso unitario del agua. De esa manera calculamos todo. Ahora sí, para esta situación yo debo hacer
la diferencia entre el esfuerzo total y la presión de puros, utilizando esta ecuación, y así de encontrar el esfuerzo efectivo. Para este caso, si hago esto, esto es igual a 0. Para este nivel, si hago la diferencia, ya voy a tener, dice, esto. Z multiplica al peso unitario sumergido menos el gradiente hidráulico por Z multiplicado por el peso unitario del agua, ¿no? Entonces ahí tenemos esta condición, y aquí también haciendo la diferencia entre esto y esto, tengo esta otra ecuación, ¿no? H2 por gamma sumergido menos H, que es esta pérdida de carga, multiplicado por el peso unitario del agua. Entonces, nuevamente, si hay flujo o no hay flujo, la ecuación va a funcionar de igual manera. No hay ninguna otra restricción. El único cuidado que hay que tener es calcular esto, porque sí varían las alturas piezométricas. Eso sí, nada más. ¿Qué pasa en el otro caso? Bueno, el otro caso corresponde nuevamente a suponer que el agua ahora ingresa por acá y sale por acá y se da un flujo descendente. En el caso de flujo descendente, pues el cálculo del esfuerzo total va a ser exactamente de igual manera, no va a sufrir ningún cambio. Miren, pueden comparar las ecuaciones, no va a ser ningún cambio, pero sí hay un cambio en cuanto a las alturas piezométricas. Nuevamente, vean, aquí tengo una altura piezométrica para el punto A que es igual a H1, por eso aparece esta primera ecuación de manera similar que el caso anterior. La altura piezométrica para el punto C, miren que ahora ya no está acá arriba, sino que está más bien por debajo de este nivel. Por tanto, esta altura piezométrica va a ser igual a toda esta distancia, ¿no? Altura piezométrica para el punto C. ¿Y esto va a ser igual a qué cosa? A ver. Dice, miren, aquí podemos revisar, H1, ¿no? Toda esta H1, ajá, más Z, que sería toda esta distancia, H1 más Z, ¿no? Más el gradiente hidráulico por Z. Pero creo que aquí hay un error. Miren, ahorita estoy viendo que hay un error, que creo que no está bien esto. Miremos bien dónde está esta posición. Esta distancia entre este nivel y este nivel es igual a esto. Gradiente hidráulico por Z. Entonces, la ecuación correcta, o más bien la distancia correcta de altura piezométrica para el punto C debería de ser H1 más Z, ¿no? Sí, toda esta distancia. Eso sería H1 más Z. Pero estoy viendo que a eso debo restar más bien esta distancia, porque es esto de acá. Por tanto, esta ecuación está mal, ¿no? No es más, sino es menos. Mucho cuidado, mira, aquí he habido un pequeñito detalle, pero debería de ser menos. Y con eso queda solucionado este problema. De igual manera, aquí observo que la altura piezométrica para el punto B va a ser toda esta distancia. Altura piezométrica para el punto B, ¿no? Esta distancia va a ser igual a ¿qué cosa entonces? Nuevamente, H1 más H2, y a esto debo restarlo esta altura H. A ver, voy a borrar para que podamos notar este detalle. Voy a borrar todo esto. Y sé que H minúscula es igual a la diferencia entre esta distancia y esta distancia. Ahí está. Por tanto, de la altura piezométrica para el punto B va a ser igual a H1 más H2 menos H.
Y eso es lo que aparece aquí. Ahora sí, esto sí está correcto, ¿no? H1 más H2 menos H minúsculo, multiplicado por el peso unitario del agua. Entonces, son pequeños detalles que debo tener cuidado. Definir las alturas piezométricas. Y una vez conocido ya el esfuerzo total y la presión de poros, pues hago la diferencia nuevamente y vean que voy a tener, dice en este caso, este resultado y en este otro nivel, este otro resultado. ¿No? Entonces, nuevamente, el cálculo del esfuerzo efectivo cuando no existe flujo, cuando existe flujo descendente o cuando existe flujo descendente, es exactamente igual. No hay ninguna otra cosa que deba saber. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Ninguna. Muy bien. Vamos a quedar acá, jóvenes. ¿Ya? Vamos a quedar acá por hoy. Y bueno, mañana continuamos. Mañana temprano continuamos para ver la continuación de esto. ¿De acuerdo? Sí, adelante, Víctor. ¿Respecto a qué? A ver, no sé. A ver, ¿en qué sentido tendría que considerar? No te entiendo. Ya, ahora sí. Sí, generalmente yo tomo en cuenta aquello, ¿no? En el Classroom lo que registra es la hora de envío, ¿no? Entonces, si dice ha enviado tarde, entonces uno va al registro y dice, a ver, ¿qué tan tarde ha entregado, ¿no? Si eso está dentro, digamos, de 1, 2 minutos hasta 3 minutos, bueno, yo sí reviso ese examen. Pero si veo que ya ha entregado después de 5 minutos o 10 minutos, y les soy honesto, hay algunos casos que entregan después de 15 minutos o media hora inclusive, entonces esos ya ni los miro, ¿no? Entonces eso ya no tiene validez para nada. Pero si está hasta un margen de 3 minutos, todavía lo considero. ¿Ya? Entonces sí, tomo en cuenta. Inge, buenos días. Por ejemplo, yo, o sea, cuando ya me tocaba mandar, justo, digamos, No te he entendido, Víctor, no sé cuál es el punto, no entiendo. Además que ha interrumpido otro muchacho del otro grupo, que por eso lo he silenciado, no te escuchaba bien. A ver, ¿puedes repetir? No, el formulario primeramente va a ser el revisado, ¿no? Primero voy a revisar el formulario y después vamos a verificar las evidencias. ¿Ya?
Ahora sí, Edson, querías decir algo. Ahora sí, Sí, adelante. perdón, creo que lo interrumpí. Sí. Bueno, mi pregunta era, en la pregunta 3 si más no recuerdo, acababa I-56 y yo cuando estaba por mandar a I-56 mi evidencia, o sea, me decía su tiempo terminado. Y justo 57 lo agregué como trabajo, digamos, mi evidencia, ¿no? Si no respondiste el formulario. He respondido el formulario Inge, pero, o sea, no sé si, la verdad, si cuando respondo, digamos, le llega, ¿no es cierto? Porque ya cuando envié me decía el tiempo terminó. Ah, no, entonces no has registrado como entrega del formulario. Entonces Y, pero de eso, todas maneras, al su minuto Inge he mandado, digamos, para que no haya susceptibilidad de su parte, mandé un minuto después, lo agregué como trabajo a esa pregunta. No sé tal vez mm, si me va a hacer valer o ya no, digamos. sí, en realidad voy a ver las evidencias son las que más importan para mí. Y el formulario es simplemente una manera de hacer una revisión rápida, pero ya con las evidencias yo voy a ir revisando uno por uno. No te preocupes. Ah, ok, Inge, porque solo tardé 2 minutos o máximo 3 en enviar, digamos, del Ya, tiempo límite que dio. ya. Pero como les digo, si es más de tres, olvídate, ¿no? Así de simple y sencillo. Está bien, Inge, muchas gracias. Alberto, ¿quieres decir algo? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Lo que decir, ingeniero, tal vez, como era pregunta por pregunta, casi era el tiempo no nos daba para presentar a veces para llenar el formulario y el problema ha sido no se enviaba desde mi celular. Tuve que pasar a mi computadora y luego volver a enviar. Este mes el tiempo se ha cortado y no podían enviar el formulario. Y no sé si se podría mandar todas las preguntas y así que nos dé la oportunidad de presentar por lo menos 2 o 3 o 4 ejercicios, ingeniero. No, la estructura del examen estaba planeada de esa manera. Ustedes deberían de responder como se ha planteado en cada pregunta. Ausberto, dígame adelante. Yo te voy a responder a eso, Osberto, porque no estoy de acuerdo con lo que ustedes están pidiendo. Porque la experiencia de estas clases virtuales nos ha dicho que si les damos todo ese tiempo, ustedes tienen una red de grupos donde comparten las soluciones y empiezan a todos a compartir todas las respuestas si les damos ese tiempo y después encontramos todas las soluciones iguales con los mismos errores copiados de la misma manera, etcétera. O sea, es para evitar ese detalle es que justamente ahora se ha pensado que cada pregunta tiene que tener su tiempo. Yo les digo, yo daba anteriormente así, les daba un tiempo al final, pero después uno al revisar se da cuenta de que ahí tenemos esos detalles. Es más, hay muchas personas, inclusive sus mismos compañeros de ustedes, me mandaron capturas de imágenes, ¿ya? Y lo voy a decir así abierto. Me han mandado captura de imágenes de algunas personas que resuelven el examen y les mandan a un grupo determinado. Y ustedes, bueno, no digo ustedes, ¿no? Y hay muchos que entran en ese grupo y pagan por la resolución del examen. A mí me han mandado conversaciones de ese tipo el anterior semestre. Yo ya sabía que habían dado de esa manera. He anulado como 50 exámenes y yo esperaba que me reclamen, pero más bien no han reclamado. Tenía las pruebas, tenían los exámenes, los he impreso, los he agarrado uno por uno y eran exactamente las soluciones iguales, mismo error, hasta con los mismos